Amén, amén. Qué lindo tiempo de oración, qué lindo tiempo de intercesión. Cuando tú y yo oramos a favor de otra persona, estamos intercediendo. Y yo aprendí hace muchos años que cuando yo me intereso por el bienestar de mi hermano, por el bienestar de otra persona, Dios se encarga de mis peticiones. Así que esa es nuestra confianza y esa es nuestra esperanza. Por la voluntad del Señor ya estamos en el mes de agosto. Wow. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? Es una cosa asombrosa. Ya hoy, miércoles 2 de agosto. Y estamos muy emocionados, muy felices, porque en este mes vamos a celebrar nuestra convención misionera. Estamos unidos a esta iniciativa global de las Asambleas de Dios, de la cual hacemos parte con mucha alegría. MM33 es una iniciativa global que busca fortalecer el evangelismo, el discipulado, la plantación de iglesias, la formación de nuevos obreros, las misiones y un despertar espiritual. Por eso durante esta convención misionera vamos a fortalecer, vamos a conocer más claramente acerca de estos pilares. No se lo vaya a perder. En cada una de nuestras sedes vamos a estar conectados, porque su mandato es nuestra misión. Bueno, vamos a empezar hoy por la voluntad del Señor, una nueva serie. Lo prometido es deuda, claro, me iba demorando porque hace tiempos prometí que íbamos a estudiar Gálatas y algunos que lo tienen presente a veces en las reuniones me decían, pastor, ¿y cuándo? ¿Cuándo vamos a hablar de Gálatas? Y bueno, hoy vamos a empezar. Y como ya es costumbre, siempre me acompaña un miembro del cuerpo pastoral de nuestra iglesia, de nuestro ministerio, hombres y mujeres lindos del Señor que sirven. Y en esta noche pues me acompaña el pastor de Garagoa, Boyacá. Giovanni, muy buenas noches. Dios te bendiga. Mi pastor, buenas noches, Dios te bendiga, qué privilegio poder compartir en esta noche la palabra de Dios y pues un saludo también a toda nuestra iglesia, todas las sedes que están aquí en Colombia, nuestros hermanos en Chile, en Estados Unidos, en España, un abrazo grande y sí, pastor, estábamos esperando con ansia esta serie de Gálatas, pero fascinados y contentos con esta serie de liderazgo con Nehemías y pues de paso lo felicito, pastor, y a todos nuestros compañeros del cuerpo ministerial porque hicieron un gran trabajo y aprendimos mucho acerca del liderazgo a la luz de Nehemías. Sí, fue una linda jornada. Gracias a Dios por este libro. Y pues tuvimos como base un libro escrito por el pastor Rick Warren, quien él no lo sabe, pero él nos mentorea en la distancia, así que es una alegría. Y hoy vamos a empezar a hablar acerca de los Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, conocida para aquellos que les gusta tomar apuntes como la epístola de la libertad. Esa palabra libertad, ese argumento que muchos usan para, para mal en ocasiones realmente. A veces uno escucha a los jóvenes de 15, 16 diciendo, yo ya quiero tener mi libertad, yo no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. A veces se piensa que eso es la libertad, el permiso o la licencia para hacer lo que uno quiere, pero ignoramos lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la libertad verdadera está en Cristo. En Juan 8:32, la Biblia dice claramente, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y esa verdad es una persona,
la persona de Jesucristo. Y esa verdad está revelada en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo, allí mismo en Juan 8, en el versículo 38, él dice versículo 36 dice, así que si el Hijo, o sea, si Jesucristo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Ojo con eso. Aquí hay dos elementos claves y es conocer la verdad y permitir que Jesucristo, el Hijo, nos libere. Y ahora que estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues uno puede ver cómo la iglesia del primer siglo, al conocer el Evangelio proclamado por estos primeros discípulos, entre ellos pues sobresale Pablo, pero habían muchos más que proclamaban el Evangelio, pues cuando ellos llegaban a una comunidad, esas personas eran verdaderamente libres. Pero si recuerdan por allá en el capítulo 15 de Hechos, apareció un grupito medio fastidioso, unos religiosos que le van a fastidiar la vida al apóstol Pablo, pero yo a veces pienso, gloria a Dios por esa gente fastidiosa, por esos que se levantan para oponerse, porque gracias a eso tenemos el Nuevo Testamento, porque en su mayoría Pablo y otros se levantaron para refutar esa secta, los judaizantes. Gente que decía, hey, ¿cómo así que los gentiles se van a salvar así como así? No, 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 no. Tan fácil no. Tienen que circuncidarse, tienen que cumplir la ley de Moisés y otra serie de cosas. Entonces eso generó que desde ese tiempo hasta hoy, la iglesia, o bueno, los creyentes, los que quieren seguir a Cristo, se muevan en dos extremos. Por un lado está el legalismo, lo que promovían los fariseos y lo que hoy en día promueven los tales promotores de las raíces hebreas, que personas de Garagoa, de Boyacá, de los llanos, no, usted tiene que mirar porque usted de repente es descendiente de Benjamín o de Judá o de Simeón. Nah, qué cosa tan terrible. Ya no puede usar más la ruana, ahora tiene que usar, es el manto judío. Ya no puede usar el gorrito ese boyacense o llanero, no, no, tiene que usar el talido o la kipá, perdón, cosas así por el estilo, terrible. Pero al otro extremo se van aquellos que dicen, no, yo puedo hacer lo que quiera porque ya soy salvo, entonces toman, bailan, pecan, adulteran, hasta fuman marihuana y juran que están agradando a Dios. Giovanni, ¿cuál crees que fue pues esa crisis que afectó a la iglesia en Galacia, que motivó a escribir esta carta y que probablemente también está afectando a muchas comunidades cristianas hoy? Es la misma crisis, pastor, porque desde Hechos capítulo 15 hasta el día de hoy, realmente el mayor enemigo de la iglesia no pareciera Satanás, sino las raíces hebraicas. Ha sido estas doctrinas que no están preocupados por alcanzar gente para Cristo, sino a sacar gente de las iglesias para esclavizarlos. Y hoy yo veo con alguna preocupación ese auge en Colombia, en el mundo, de las raíces judías, que consiste sencillamente en decirle a la gente, no basta con que usted crea en Jesucristo. La obra de Jesús no es suficiente, porque básicamente es eso. La obra de Jesús no es suficiente para salvarle, usted necesita hacer algo. Es decir, la gracia de Jesús más sus obras, esa es la fórmula de ellos. Lo que hizo Jesús más lo que usted puede hacer. Entonces, bueno, algunos ya se van al extremo de la circuncisión, pero básicamente ellos invitan a que hay que practicar los ritos del Antiguo Testamento, hay que volver a las prácticas del Antiguo Testamento, vestirse como la gente del Antiguo Testamento, y lo que hacen es que el creyente pierda su libertad. No libertinaje, ya pastor aclaró eso, pero sí hace que las personas pierdan su libertad y se enredan y se confunden, y realmente es algo que ha afectado muchas congregaciones locales. Iglesias se han dividido.
miembros de nuestra familia se han ido tras esas ideologías o esos pensamientos de las raíces judías. Y por eso hoy queremos hablar de la epístola de la libertad. Ese es el título de la enseñanza de hoy, la epístola de la libertad. Y vamos a iniciar hoy este estudio bíblico de toda la epístola a los Gálatas. Si no estoy mal, creo que hasta que se nos acabe el año vamos a estar estudiando, viendo cómo nosotros podemos guardar la libertad que Cristo nos ha dado y cómo refutar, porque la verdad estas personas son muy intensas, así como le amargaron la vida a Pablo, y vamos a leerlo allá en Hechos, y hicieron estragos y males, pues están hoy en día con nosotros, realmente están en nuestras congregaciones, están confundidos, no son personas de mala fe, están confundidos, pero en medio de su confusión quieren confundir a otros. Necesitamos entender que para ser salvos, para ser libres, lo que hizo Jesús es suficiente. Y por eso yo quisiera preguntarle a mi pastor, ¿cuál sería la verdad central de toda la epístola, pastor? Si pudiésemos reunir en una sola frase Gálatas, ¿cuál podría ser? Claro que sí, Giovanni. Yo creo que la frase que sintetizaría esta epístola es que la obra de Jesús en la cruz es suficiente para ser libre. La obra de Jesús en la cruz es suficiente para ser libre. De hecho, si recordamos los evangelios, cuando Jesús va a morir, antes de morir dijo, tetelestai, que significa la obra ha sido completa. El precio ha sido pagado, como ya lo dijo el pastor Giovanni, no hay absolutamente nada que añadir. La salvación nuestra se fundamenta en Cristo Jesús, en su obra. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y es suficiente la fe. No tenemos que añadir absolutamente nada. No tenemos que hacer ritos ni cambiar nuestra cultura. No tenemos que en nuestros cultos, y lo digo con mucho respeto, bailar danzas hebreas, ¿no? ¿Por qué no bailar bambuco, joropo, si eso es nuestra cultura, la cultura colombiana? Y bueno, uno puede ver que desde el Antiguo Testamento, Abraham se le llama el padre de la fe. No había la ley todavía, pero él fue por la fe justificado, no por las obras de la ley. Ahora, ahora es por la fe en Cristo. Alguien me dijo un día, no, pastor, es que el Antiguo Testamento la gente se salvaba por guardar la ley. Error. La salvación de la humanidad desde Adán hasta hoy siempre ha sido por la fe. En el Antiguo Testamento era por la fe en el Mesías que habría de venir. Ahora, desde que Cristo vino, la fe, la salvación es por la fe en el Cristo, en el Mesías que ya vino. Así que vamos a tener un panorama general de esta carta, animándole a que la lea, por favor, porque de esa manera, pues usted va a sacar más provecho. Leer esta carta se demora más que un capítulo de Netflix. Perdón que diga ese comentario. Leer esta carta se demora mucho menos que un capítulo de Netflix, mucho menos que un playlist de tu plataforma musical, se demora mucho menos, así que te animo a que lo hagas. Vamos a tener ese panorama y vamos a responder algunas preguntas. Creo que cuando uno estudia la Biblia, una forma efectiva es plantear preguntas. Y la primera pregunta que vamos a responder es, ¿por qué es importante esta epístola? ¿Por qué? Porque vamos a dedicar tanto tiempo nosotros a estudiar una sola epístola. Y bueno, nosotros somos herederos de la Reforma, esa reforma que se produjo por allá en el siglo XVI, con Martín Lutero, entre otros. Y mire lo que dijo Martín Lutero. Martín Lutero tenía
la carta a los Gálatas como su libro preferido. Él decía, Gálatas es el mejor de los libros de la Biblia. ¡Wow! Y él llamó a esa carta, o la gente también la llamó en ese tiempo, el grito de guerra de la Reforma. Recordemos que Martín Lutero era un monje, un sacerdote católico, queriendo ganarse la salvación, hizo de todo, hasta visitó Roma, bueno, se torturó el cuerpo. ¿Qué no hizo? Hasta que leyendo la carta a los Gálatas entendió que la salvación, que la justicia es únicamente por la fe en Cristo. Entonces hay que leer esta carta. De hecho, esta epístola es un breve resumen de la salvación y la libertad. Podríamos decir que Gálatas resume todo el contenido de la obra de salvación. Hay otro escrito más completo y complejo, pero muy bueno, que es Romanos. Este es más sencillo, digamos, este es como, vea, apréndanlo de una manera más básica. Gálatas es importante porque asume de frente, sin tapujos, el problema del legalismo. También el libertinaje, pero mayormente el legalismo, porque parece que lo uno termina llevando a lo otro. Yo conozco personas que son tan legalistas que luego terminan siendo más mundanas, porque tanto lo uno como lo otro anula la gracia de Dios. Hacen al hombre como el centro, no, yo me voy a ganar la salvación o yo determino cómo me salvo. No, no es así. Tú no lo determinas, eso ya está determinado y cuando tú optas por eso, pues lo que va a pasar es que te vas a frustrar, te vas a decepcionar y tristemente, uno ve que esas personas que se van detrás de esas raíces hebreas terminan un día ya no creyendo en nada, ya terminan frustrados y amargados. Algunas familias de nuestra comunidad que han optado por eso, ha sido muy difícil rescatarlos de ese engaño. Pero Giovanni, ¿por qué más los que están conectados deberían no solo leer, sino estudiar la epístola a los Gálatas? Mi pastor, porque la carta a los Gálatas es importante porque reafirma nuestra fe en Jesús y no en nuestra capacidad personal para ser salvos. De alguna manera, este legalismo de las raíces hebraicas, de las raíces judías, lleva a la persona a confiar en sus propias obras para ser salvo. Es lo que tuvo que combatir el mismo Pedro en sí mismo, lo que tuvo que combatir Pablo con todos los enemigos de la iglesia. Cuando leemos y estudiamos Gálatas, nuestra fe en Jesús se reafirma, nuestra confianza en el Señor. Cuando leemos Gálatas, podemos estar seguros que lo que hizo Jesús en la cruz fue suficiente, que su resurrección es tan poderosa que perdonó nuestros pecados y nos puede dar la vida eterna. Y que nosotros como personas realmente no tenemos la capacidad, no podemos decir que el 1%, el 0.1%, no. Nuestra salvación depende 100% de lo que hizo Jesús. Además, esta carta a los Gálatas es importante porque combate las doctrinas que más fácilmente se introducen en la iglesia. Realmente hay doctrinas donde uno sabe que no, atrás Satanás, eso ya uno sabe que es del diablo. Pero las raíces judías, este legalismo hacia volver al Antiguo Testamento es sutil, es como un aroma, ¿sí? Es atractivo, es agradable. Muchas personas caen en esto porque quieren agradar a Dios, pero el desconocimiento de la palabra de Dios, el desconocimiento de la sana doctrina los lleva a volver a las raíces judías o querer ir a las raíces judías y de alguna manera, pues el que se coloca la kipá, el que guarda el día sábado, el que hace los ritos, es como más santo, más espiritual, está más cerca de Dios. Entonces es una doctrina que fácilmente se introduce. Al estudiar Gálatas vamos a poder combatir claramente esta doctrina. Y por eso Pablo diría ahí en el mismo Gálatas, en el versículo 6, lo siguiente: me asombra que tan pronto estén alejados ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio.
No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Y en el versículo 8 dice, pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Es que fue inmediato. Pablo predica el evangelio de la gracia y de inmediato llegaron allá los judaizantes y ya les empezaron a decir, circuncídense, tienen que guardar el sábado, tienen que cumplir estos ritos, porque es fácil. Realmente esta doctrina se introduce muy fácil. Además, la carta a los Gálatas nos ayuda a entender cómo un pecador puede acercarse a un Dios santo y perfecto, porque ese es el punto. El punto que tienen los judaizantes, los de las raíces judías, es Dios es perfecto y quien se acerca a Dios debe ser perfecto, y para ser perfecto tiene que guardar las leyes del Antiguo Testamento. Gálatas nos va a enseñar cómo mi imperfección no anula lo que Jesús hizo en la cruz para que Dios me declare perfecto, me justifique, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, que es por la fe que nosotros somos justificados y por eso tenemos paz para con Dios. Por eso Pablo allí en su carta tendría que decir en Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cristo, no mis obras, no mi esfuerzo. Por lo tanto, Pablo le dice a la iglesia, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Porque practicar las raíces judías, querer practicar las leyes del Antiguo Testamento, es someterse a un yugo de esclavitud. Y la mayoría de las veces, como mi pastor lo dijo, pero lo tengo que reafirmar, personas que empezaron en el Evangelio, creyendo en Jesucristo y terminan en las raíces judías, la mayoría terminan desanimados, aburridos y en el mundo y requete confundidos, ni aquí ni allá. Así que eso es algo muy peligroso. La carta también es importante porque nos da la claridad del papel de la ley en el plan de salvación. Porque la ley del Antiguo Testamento es el caballito de guerra de estas raíces judías. Así que Pablo le tiene que decir a la iglesia cuál es el papel de la ley, por qué hay ley, por qué Dios puso ritos en el Antiguo Testamento, por qué había que hacer sacrificios, por qué había que hacer ciertas ceremonias. No para ser salvos, porque realmente nunca, ninguna ceremonia podía hacer salvo a nadie. Todo apuntaba al futuro Mesías. Por eso Pablo ahí en el capítulo 3, versículos 24 y 25 dice, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. Eso fue la ley, una guía para llevarnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Vamos a entender durante este estudio cómo la ley nos guiaba a Cristo y no la ley salvaba, porque la ley no puede salvar a nadie. Y esta carta es importante porque también nos enseña a tratar el problema del pecado dentro de la iglesia. Bueno, si somos salvos por fe y no hay que cumplir las leyes, entonces nos vamos a descarriar y a hacer todo lo que querramos. No. Pablo tiene que aclarar que aunque no estamos sujetos a la ley, que vivimos y somos justificados por gracia, eso no justifica el pecado. Y Pablo nos va a enseñar cómo tratar con el pecado. Así que la parte práctica de la epístola va a ser muy interesante porque ya nos va a llevar de la parte teológica, de la parte doctrinal a la parte práctica, ¿sí? Y por eso usted no se puede perder ningún capítulo o serie de Gálatas porque necesitamos entender la parte teológica para luego hacer la práctica correcta. Por eso Pablo también nos diría ahí en Gálatas 5:13, les hablo así, dice Pablo, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no usen esa libertad pues para el pecado. Y en Gálatas 6:1 él dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, no como dice la ley, apedréenlo, mátenlo, no, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Así que, pues es importante estudiar Gálatas. Por aquí me surge una pregunta, mi pastor. Usted que ha sido nuestro pastor por más de 30 años de esta iglesia, pero además usted es directivo nacional de las Asambleas de Dios. ¿Cómo cree usted desde esa perspectiva amplia que usted tiene? ¿Cómo está afectando ese legalismo a la iglesia?
¿Y cómo está afectando actualmente las raíces judías a la iglesia, mi pastor? Sí, Giovanni, muy valioso lo que tú has dicho y la manera como lo afecta es devastadora. Gracias a Dios, es una proporción muy pequeña, gracias a Dios, ni en nuestra iglesia ni en las asambleas de Dios podríamos decir que el 10%, probablemente es menos, pero sí ha hecho mucho daño y lo ha hecho en el sentido de que uno ha hecho que aún pastores que fueron un día de las asambleas de Dios, hoy en día ya no sean. Yo conozco por lo menos de cerca y he tenido que entender ese caso, una iglesia muy linda, floreciente, creciendo, que al pastor le dio por eso, por usar manto judío, por reunirse el sábado, por hacer eso. Y él dice que empezó por curiosidad, como por tener clara la cultura judía, pero le entró el veneno, la iglesia se acabó. Hay un auditorio muy lindo, pero ya no hay gente porque unos se fueron al mundo, se descarriaron, porque como decían que pues que había que hacer esto, se descarriaron. Y otros pues realmente se amargaron. Y eso es lo que ocurre. Personas que ya toman esto como excusa para pecar. Ah, no, yo voy a tomar, yo voy a fumar, yo voy a bailar, yo voy a hacer esto, porque finalmente soy salvo por la gracia. Y la verdad es que cuando a mí me preguntan, pastor, o sea que yo debo tomar, usted puede hacer lo que quiera, pero si usted es libre, su naturaleza le dice que ya no lo necesita. Yo no lo hago, no porque es que quiero ganarme la salvación, yo lo hago o no hago cosas porque soy libre. Y como una persona libre, mi naturaleza ha sido cambiada. Entonces, el efecto es devastador. Hay que tener mucho cuidado. Tenga cuidado. Incluso familias se dividen, ¿no, pastor? Porque algunos se van para las raíces judías, otros permanecen en la gracia y eso es un choque brutal en las familias. Sí, hay una familia que es de Patio Bonito que su merced tiene ahora por allá en Garagoa, un chico que tiene una proyección enorme, pero lo mordió esa secta y bueno, que Dios nos ayude, que nos ayude a leer esta carta, a entenderla y aplicarla. Vamos a una segunda pregunta y es, ¿quiénes deberían leer? ¿Quiénes? Ya no porque es importante, que ya lo sabemos, sino quiénes deberían leer. Y yo digo, no solo leer, sino estudiar. ¿Quién debería leer esta carta, estudiarla? Para empezar, tratemos de comprender lo que es una epístola, porque en esta generación de WhatsApp, de TikTok, de Instagram, de Reels y otras cosas, ¿qué es una epístola? Pues eran los WhatsApp de su tiempo, era la forma en que se comunicaban en ese tiempo, y pues era una carta que se dirigía en ese tiempo a un grupo de personas por lo general. Casi todas las cartas que están en el Nuevo Testamento eran para circularla, es decir, yo la leo, se la paso a Giovanni, Giovanni la pasa a otra comunidad y de esa manera se circulaban. Era una carta de tipo muy personal. No cabe duda que el autor de esta carta es Pablo, aunque no faltan algunos de la alta, super alta crítica que lo ponen en duda, pero la mayoría creemos que fue escrita por el apóstol Pablo. ¿Y a quién fue escrita esta carta? Fue escrita originalmente, en su intención original, pues a un grupo de iglesias, algo así como de nuestros grupos pequeños que estaban ubicados en una región, en una provincia llamada Galacia. Era una provincia, era una región donde habían muchas ciudades, como decir el Valle de Tensa, donde está Somondoco, donde está Tensa, Sutatensa, Coateque, Capilla, Garagoa, Macanal, Almeida, Chivor, entre otros, algo así. Galacia tenía ciudades que estamos leyendo en el libro de los Hechos, como Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, lugares que Pablito conoció y a veces muy dolorosos. ¿Cuándo se escribió esta carta? Esa carta se cree
se escribe por allá cerca del año 50. Es decir, por allá cuando se realizó el Concilio de Jerusalén, donde la iglesia se reunió con los apóstoles y ancianos para fijar una postura en cuanto a estos que al comienzo se les tuvo un poco de tolerancia, que querían imponer estas cargas, que por allá en Hechos 15, que deberías volverlo a leer, pues se fijó una postura muy, muy clara, no como algo dogmático para nosotros hoy, sino como algo circunstancial para ellos, porque sencillamente la salvación es gratis. No la vas a perder a hermano de Boyacá por comer rellena o por comer chicharrón o cerdo o algo así. Eso uno lo trata de evitar por salud, pero no por cuestiones espirituales. Pero avancemos y hagamos otra pregunta. ¿Qué pregunta también deberíamos respondernos, Giovanni? Bueno, pues estamos hablando de quiénes deberían leer la epístola. Bueno, ya sabemos que fue leída por esta comunidad de Galacia, pero ¿tendrá relevancia para nosotros hoy? ¿Quiénes deberían leer Gálatas? Bueno, creo que Gálatas deberían leerlo las personas que quieren mantenerse firmes en su fe y en su libertad en Cristo. Usted que está interesado en guardar su fe, crecer en el Señor, Gálatas es la carta para usted. Las personas que están siendo visitadas por las personas que quieren practicar los rituales del Antiguo Testamento. Como ya les dije, estas personas entran a las iglesias. Ellos no están buscando alcanzar pecadores para Cristo. Ellos quieren sacar gente de las iglesias cristianas. Así que es normal que a alguno de ustedes le haya pasado que les manden audios, unos videos por YouTube o lo visiten en su casa y le digan, ay, mira, hay que guardar el Antiguo Testamento y hay que hacer esto. Ok, si usted está siendo visitado, tiene que estudiar Gálatas, porque usted va a tener la doctrina para poder debatirlos a ellos. ¿Quiénes más deberían leer esta epístola? Los que ya están caminando hacia las raíces judías. Algunos que ya están diciendo, ay, no, el domingo no debería haber culto sino los sábados porque es el sábado y algunos están dejando acá los cachumbitos. Entonces, bueno, si usted ya está caminando en esa dirección, tiene que quedarse en este estudio y leer y estudiar Gálatas porque pues ahí está claro, la verdad es, blanco es, gallina lo pone, frito se come. Usted lee Gálatas y entiende que nada, nada de eso, pero también aquellos creyentes que están siendo tentados por el legalismo, aquellos que tal vez, como el pastor decía, que aquel pastor por curiosidad, de pronto usted ha leído el Antiguo Testamento y dice, oye, ¿no deberíamos nosotros practicar esto? ¿No deberíamos nosotros practicar la Pascua, la fiesta de los tabernáculos? ¿No deberíamos estar sacrificando animales hoy en día también? Bueno, realmente es una tentación que tuvo que sufrir el mismo Pedro. Quiero leer Galatas capítulo 2 versículos 11 al 14 porque el mismo Pablo tiene que corregir a Pedro porque Pedro fue tentado. Dice Pablo, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Algunos dicen que hasta se fueron de manos, de puños. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Es que la presión que ejercen es brutal. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé, el mentor de Pablo, se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Así que vemos que el mismo Pedro se sintió pues tentado y presionado. Y realmente eso es lo que van a hacer muchos de estos partidarios de las raíces judías, presionarte, 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 presionarte. Así que es importante que leamos esta epístola. Y hay una tercera pregunta que debemos responder hoy. Ya hemos resuelto la pregunta ¿por qué estudiar Gálatas? ¿Quiénes deberían estudiar Gálatas? Pero respondamos esta pregunta. ¿Cómo está organizado el contenido de la epístola? ¿Qué temas trata Gálatas? ¿Qué vamos a encontrar en Gálatas?
Bueno, como es una epístola y el pastor ya no lo aclaró, es una carta, pues en los primeros 5 versículos vamos a encontrar el saludo de Pablo y a quién va dirigida la carta. Pero luego, ahí en el capítulo 1, a partir del versículo 6, vamos a encontrar el origen del Evangelio. Usted va a descubrir ahí en el capítulo 1 dónde se originó el Evangelio, la maldición que hay porque otros cambien o prediquen el Evangelio. Nos va a aclarar que el Evangelio tiene un origen divino, no fue Pablo el que se inventó, como algunos dicen hoy en día que la iglesia es un invento de Pablo, no, el Evangelio es divino. Y luego Pablo también habla de su autoridad apostólica y que lo hace predicador de ese evangelio. Entonces él tiene que defender sus credenciales como apóstol de Jesucristo. Cuando pasamos al capítulo 2, vamos a ver Pablo en su testimonio, cómo los apóstoles lo respaldaron a él. Pablo allá afirma que él no buscó a los apóstoles en primera instancia, que se fue a Arabia, seguramente estuvo un tiempo estudiando él mismo, entender qué fue lo que pasó, por qué se cayó del animal, por qué de Jesús se le aparece, por qué él en su fanatismo era combatiendo al mismo Dios, y luego sí va a los apóstoles. Y cuando él va a los apóstoles, él es afirmado por ellos, respaldados. Él dice que Pedro, Jacobo, Juan, Santiago, el hermano de Jesús, lo respaldan. Así que él coloca sus credenciales. Luego habla de lo que les acaba de leer en el capítulo 2, el enfrentamiento que después tuvo con el mismo Pedro para confrontar la hipocresía de Pedro. Y empieza en el capítulo 2, Pablo, a hablarnos de la justificación por medio de la fe, no por medio de la ley. Así que esto es muy bonito porque vamos a ir entendiendo en orden todo esto. Pero hay otro gran tema en la epístola y tiene que ver con la ley. La ley que es el caballito de batalla de los judaizantes que crean confusión y es el tema que aborda Pablo. Yo quisiera preguntarle a mi pastor Alfonso, ¿cómo Pablo va a abordar el tema de la ley a la luz de la gracia de Dios? O sea, ¿cuál es el papel que ocupa y cómo Pablo lo trabaja en los siguientes capítulos? Sí, señor, qué buen tema este que estamos desarrollando. Pues pienso en la carta a los romanos y en otras cartas donde Pablo deja claro que la ley no es mala, la ley es buena, que la ley muestra el pecado, pero la ley no lo puede quitar. La ley era sencillamente ese instrumento para mostrarnos el pecado, pero nunca la podía quitar. Solamente la ley mostraba a Cristo. Y en el capítulo 3 y 4 de esta carta a los Gálatas, pues encontramos una defensa, pero muy abierta y muy contundente en favor del verdadero evangelio. Porque como ya lo dijo en el capítulo 1, no es que haya otro evangelio, porque hoy en día, y pues no es el tema, pero no solo está este evangelio de las raíces hebreas falso, sino el evangelio de la prosperidad, lo cual algún día vamos a tocar, pero hoy no es el tema. Entonces Pablo hace una defensa del evangelio mostrando cosas como estas. Número uno, que el Espíritu Santo es recibido por la fe y no por la ley. Y de eso yo doy testimonio. Yo fui bautizado con el poder del Espíritu Santo a mis 17 años. Recién me había convertido y luego de eso tuve esa experiencia de ser lleno del Espíritu Santo y lo confieso, había leído la Biblia, pero ni idea qué era la ley, no tenía el conocimiento que hoy en día tengo. Y Pablo va a decir, así como Abraham fue justificado por la fe, los creyentes en Cristo lo son por la fe y no por la ley. La ley muestra el pecado, pero no lo quita. Sencillamente no lo quita. Así como el semáforo en rojo, pues muestra que es un peligro, pero uno ve por aquí en el sector de Patio Bonito gente pasándose en rojo y qué peligro. Bueno, capítulo 4 de la carta a los Gálatas, Pablo va a mostrar que Cristo es la provisión para darnos salvación. Y pues que realmente los que predican el falso evangelio de las raíces hebreas, pues tienen una motivación muy rara y muy extraña. Ojo con eso. Pablo aquí va a presentar una alegoría entre Sara y Agar. O sea, los va a remitir a la propia ley de ellos, a la Torá, para mostrar cómo desde muchísimo tiempo atrás
estaba claro el tema del Evangelio. En el capítulo 5 y 6 viene la parte práctica, digámoslo, la parte pastoral, los efectos y los resultados que debe tener conocer esa verdad en nuestra vida. En el capítulo 5 hay un llamado a que nos mantengamos firmes en el Evangelio de la gracia. No irse al libertinaje, sino en la gracia. Y pues Pablo va a dejar claro que es imposible mezclar la gracia y las obras para ser salvo. Eso es como agua y aceite, no se mezclan. Eso es como gasolina y alcohol, mezcla peligrosa. Quien toma cuando maneja, pues se va a estortillar y se va a matar. Y Pablo va a dejar claro algo que hemos dicho, pero vale la pena reafirmar, y es que libertad no es libertinaje. Libertad es fruto, y pues aprovecho para decirles que el próximo domingo vamos a hablar de este tema, del fruto del Espíritu. O sea, es que estamos tan emocionados con Gálatas que vamos a predicar ese texto de lo que el Espíritu Santo produce, no la ley, no las raíces hebreas, sino el Espíritu Santo. Y en el capítulo 6 de esta carta, Pablo pues muestra cosas tan prácticas como esta. ¿Cómo restaurar a los que han pecado? Aquel que, por lo que sea, sus luchas, sus dificultades, no ha celebrado la recuperación, pues ¿cómo lo restauramos? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cuál debe ser la actitud de los que restauran? No solo de nosotros como pastores, sino de toda la comunidad. Y como es una carta, pues termina con una despedida, como chao, chao. Una despedida que estamos nosotros por dar también nosotros en esta noche. Giovanni, el tiempo ha pasado, algunos ya están preocupados por la novela, por el capítulo ese de Netflix y no sé qué cosas. No sé, ¿qué tal si das alguna palabra de ánimo y vamos cerrando esto que me apasiona y me anima a estudiar la carta a los Gálatas? Bueno, mi pastor, pues no mucho más que decir y es animar a los hermanos que están conectados. Si ustedes saben de alguien que está siendo tentado por las raíces judías, dígale, tienes que estudiar esta serie, conéctate conmigo todos los miércoles a esta hora, en las 7 de la noche, estar ahí. Si puedes desde las 6 para orar, bien, pero si no a las 7 y vamos a estar estudiando juntos. Yo quiero animar también a nuestros pastores del cuerpo pastoral, animemos a nuestras congregaciones, esforcémonos, mandemos el link, usted baje el link de YouTube, compártalo, o sea, permitamos que la gente se instruya, porque realmente alguien que se va hacia las raíces judías, si no lo recuperamos a tiempo, o termina sumergido en ese legalismo o termina pues en el mundo. Así que hagámoslo, esforcémonos, agendémonos, programémonos, ponga una alarma ahí en su celular para que todos los miércoles a esta hora usted esté conectadísimo. Y pues finalmente dejarles una tarea. Léase Gálatas, y si no, por lo menos léase el capítulo 1 para que dentro de 8 días por la noche estemos nosotros conectados, que usted diga, ¿de dónde dijo el pastor aquello? No, usted ya lo leyó y usted va a hacer como los debería, confirmar por la palabra si lo que se enseña es verdad. Así que, pues no quisiera decir más, mi pastor, no sé si usted tiene alguna palabra final, alguna frase final para cerrar. Bueno, pues mientras trabajamos esto, tú, Giovanni, elaboraste una frase final y yo no quiero robarme el crédito, así que te concedo el honor de que nos des esa frase final tan interesante, hay que prestarle atención y que terminemos orando por los que están conectados de verdad. Me uno a lo que dice Giovanni. Vamos, los líderes de grupos tienen que entender esto porque ustedes son responsables de los hombres, mujeres que el Señor les ha encargado. Bueno, entonces, esta frase es la que sentí en mi corazón para compartir con ustedes y es esta. Si a libertad fuiste llamado, es por Jesús el amado. Ten cuidado con los enredados para que no termines desinflado. Padre, en esta noche te damos gracias por este tiempo que nos has dado para dar esta introducción a la carta a los Gálatas. Gracias, Señor, por mi pastor Alfonso,
por la sensibilidad que Él ha tenido del Espíritu Santo para instruirnos y capacitarnos y guardarnos de esta doctrina que es la más peligrosa, Dios, porque es fácil que penetre en la iglesia. Hoy oro, Dios, por la iglesia. Señor, oro para que este estudio de los Gálatas nos lleve a afirmar nuestra fe, nuestro amor y nuestro compromiso con Cristo. Guarda nuestra iglesia, Dios, guarda a nuestros hermanos de este legalismo, de practicar las leyes, de practicar, Señor, los ritos del Antiguo Testamento, que va a traer dolor, confusión y va a traer muchas circunstancias difíciles, oh Dios. Padre, te pido para que muchos otros se interesen, que en estos 8 días que vamos a estar animando a otros, Señor, nuestras conexiones se dupliquen, que podamos tener mucha gente escuchando esta serie. Usa a mi pastor Alfonso, a cada uno de los miembros del cuerpo pastoral que van a estar allí ministrando y sirviendo a tu palabra, Señor. Úsalo de una manera poderosa. Señor, y oro para que ahora que terminamos nuestra transmisión, Señor, tú bendigas cada familia, cada hogar, cada persona, Señor, que ha estado conectada, cada persona de nuestras congregaciones locales. Bendíceles de una manera poderosa. Te lo pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Giovanni. Que el Señor te bendiga. Saludos a Sandra, saludos a los hijos y orando por tu salud. Gracias, mi pastor. Bueno, y hablando de orar por la salud, vamos a orar de verdad, de manera específica. Sé que lo han hecho, pero oremos por la salud del pastor Giovanni. Él ha tenido una serie de problemas digestivos y necesitamos que el Señor traiga salud a él. De igual manera, la pastora Elizabeth, que sigue batallando con su salud. El pastor Osvaldo, que se está recuperando de esta cirugía que le hicieron en el hombro. El pastor Harrison también luchando con cálculos. Que el Señor traiga salud a su cuerpo. Y bueno, nuestro pastor de jóvenes, el pastor Samuel, este próximo viernes tiene una cirugía. Él ha tenido una molestia en un ganglio en su cuello que le ha impedido tener pues el desarrollo de su voz, en el talento que Dios le ha dado, el don de la música. Entonces necesitamos orar por sanidad. Únase con nosotros y oremos. Padre, en esta hora, una vez más, colocamos delante de ti la vida de tus siervos, no solo los que he mencionado, sino todo el cuerpo pastoral. Todas las familias pastorales en esta noche están delante de ti. Rogamos, Señor, que a cada una de ellas traigas salud, traigas fuerza, traigas vitalidad. Señor, obra de una manera especial en sus cuerpos. Restáuralos. En esta hora toda enfermedad es expulsada fuera de ellos. En el nombre de Jesús. Padre, obra, normaliza, trae salud, equilibrio, balance, trae fuerza a tus hijos, a tus siervos. Aleja de cada familia pastoral la enfermedad, el pecado, el peligro y permite, Señor, que ellos puedan seguir viviendo para los propósitos tuyos. Señor, de igual manera bendice a esta linda iglesia, todo el liderazgo, los coordinadores, los líderes, los maestros, los staff, los que sirven en la obra tuya. Señor, que esta iglesia pueda seguir adelante, creciendo en todo y cumpliendo el propósito tuyo. Señor, declaramos tu paz, tu protección y tu provisión sobre cada vida, sobre cada familia. Rogamos, Señor, que no nos dejes caer en la tentación y que nos libres del maligno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, este próximo viernes, recuerden, 6 de la mañana, nos vamos a conectar para tener un tiempo de oración. Y si todavía no haces parte de un grupo pequeño, llámanos, escríbenos, queremos que crezcas en todo, que puedas desarrollar a cabalidad el propósito del Señor.
Un gran abrazo, les amo, están en mi corazón y en mis oraciones. Chao, chao.